esto que vamos a exponer es algo que en cierto sentido puedo tratar de plantearlo en términos como exploratorios. De hecho, a pesar de la presentación breve de Alfredo, tengo que hacer una aclaración muy similar a la que hizo Chacho cuando comenzó su intervención, que no soy historiador profesional, por lo tanto, cuando me estoy ocupando de cuestiones ligadas a la historia del cine e incluso a lo que conocemos en general como historia, mi perspectiva es un tanto silvestre, tengo que confesarlo desde el inicio. Sí me considero alguien interesado de una manera ya bastante extensa, en términos cronológicos, en tratar de entender el cine. Y por otro lado también en los últimos 10 o 15 años, más porque se ha venido sobre mí esta problemática, que porque yo lo he buscado, integrar algunas dimensiones de contacto entre lo que conocemos como la constelación o el mundo cinematográfico y la historia. Por lo tanto, lo que vamos a ver aquí es una aproximación que intenta ser transdisciplinaria, atraviesa disciplinas. Es por eso que ustedes ven ahí un título bien largo. Me están haciendo largos los títulos, casi parece un pequeño abstract esto que vemos ahí en la... Pero trataré de que en lo que vamos a trabajar estos 45 minutos se empiecen a encontrar con estas conceptualizaciones, algunas con palabras un tanto crípticas, otras palabras más reconocibles, a las que trataremos de darles algún sentido, para ver de qué manera este tipo de abordajes que vamos a proponer mixtos iluminan ciertas cosas del cine, de la historia del cine y de lo que está ocurriendo en el mundo de lo cinematográfico en la actualidad. Un mundo que nos somete a intensas transformaciones e intensas sensaciones, para decirlo de manera así un tanto también hogareña, de que se nos mueve el piso a los que nos ocupamos del cine. El cine ya no es lo que era, se está convirtiendo en cosas muy diferentes de lo que era cuando nos reuníamos, por ejemplo, por las primeras veces aquí, las primeras veces en los años de la década del 90. En este periodo de sus últimos 15, 20 años, estamos atravesando una verdadera conmoción de fondo de ese universo que consideramos lo cinematográfico. Incluso las palabras van cambiando. Fíjense que cuando me presenta Alfredo y en el programa de mano, ustedes van a ver que dice multimedial y aquí dice intermedial, porque de pronto hay algunas oscilaciones entre estos dos términos que en algún momento vamos a abordar. Preferí al final dejar en este momento de la presentación el concepto de intermedial para marcar justamente esta dimensión intersticial entre medios definidos, que de alguna manera uno puede considerar más ligados a lo establecido, a lo reconocible, para ver hasta qué punto lo cinematográfico interroga, por ejemplo, la misma idea de medios. Por eso la idea de intermedios en lugar de multimedios. Esto tiene que ver con una aproximación, decíamos, que atraviesa formas de abordaje, las mixtura y las somete a nuevas aproximaciones. Por un lado tiene que ver con el impacto que en los estudios cinematográficos tuvo desde la década del 80 y se expandió fuertemente en la época que yo comenzaba a dedicarme a investigar cine profesionalmente en los 80, lo que se llamó la nueva historia del cine, que tuvo una intensísima y muy productiva aproximación a una época de 20 años de cine que durante mucho tiempo se la jugó como una época muy probatoria y al mismo tiempo muy vacilante, balbuceante y también a veces signada, estigmatizada, podemos pensar, por la idea de cine primitivo. Hoy en día podemos llamarlo cine temprano, cine de los comienzos o cine de los primeros tiempos. Este cine ubicado desde la época del contexto Lumière hasta aproximadamente la instalación del cine clásico en 1915-17. Y esto realmente complejizó un objeto de una manera muy, pero muy interesante y productiva para ver cuánto había en eso que se pensaba en el momento previo a la adquisición de un lenguaje de acuerdo a las historiografías convencionales de lo cinematográfico. Por otra parte, avanzando de la década del 90, se empiezan a detectar algunas correspondencias muy interesantes sobre formas de tratamiento de aquel cine tan distante, tan lejano, recuperado y al mismo tiempo observado como un objeto extraño hasta cierto punto, que hacía cine desde los años 1890 y algo, para no poner la fecha Lumière de una manera así como si fuera una partida de nacimiento, hasta 1915, y las transformaciones que estaba experimentando el cine al fin de siglo, en la década del 90. Entonces, por ese lado, empezamos a ver que no solamente se trata de trabajar sobre objetos muy extraños y muy alejados en el tiempo, sino sobre ciertos sistemas de curiosas correspondencias, como si fueran de pronto cierto tipo de correlatos entre un mundo donde el cine no se sabía exactamente bien para dónde podía ir
encaminándose en la temporada siguiente, por ejemplo en el año 1900, y ciertas cosas que estamos experimentando hoy, en cuanto que es muy difícil hacer prospectivas de qué puede ser hoy en día lo que llamamos cine en el año 2025 o 2024, ¿no? De aquí a una década. Y aparece la idea de una historia del cine pensada como relato, como descripción intensa de cierto tipo de periodizaciones, con algunas relaciones de causa y efecto, y otras miradas como esto que se empieza a trabajar también paralelamente en el campo de lo que se conoce desde hace más o menos 20 años como arqueología de los medios. Se trata de la arqueología de los arqueólogos, ¿no?, del siglo XIX que descubren, ¿no?, ruinas de culturas desaparecidas, o para los que nos ocupamos alguna vez en indagar esto de los orígenes del cine, pensando con ese problema de la palabra orígenes que ahora vamos a abordar, la idea de una arqueología buscando objetos extraños de culturas, diríamos, de los juguetes ópticos o de espectáculos que preceden a la invención de fines del siglo XIX, como quedó en un libro que es muy entrañable, por otro lado, de Ceram, el famoso Arqueología del Cine, que fue muy popular en la década del 60, sino es una arqueología mediática que tiene que ver con otro tipo de exploraciones que no solamente abarcan lo cinematográfico, sino también otros medios ligados a la comunicación, a la captura, preservación y transmisión de imágenes, y que de pronto ahí el cine empieza a tener que ver con otro tipo de configuraciones que tratan de establecer esta perspectiva que consideramos vale la pena pensar como intermedial: el cine y la foto, el cine y la televisión, que tiene una historia curiosa en el siglo XIX, pero ya existe. La televisión se va cultivando como idea en la fantasía de muchos y en la investigación de algunos científicos durante el siglo XIX, paralelamente a los intentos que llevan al cine, y también otros tipos de experiencias como la radiofonía, etcétera. Y por último, la intención de ligarlo con una cierta, diríamos, apelación a la genealogía en un sentido nietzscheano, no como apelación a los orígenes justamente, sino como una interrogación de ciertos campos donde se configuran ciertos saberes, cierto tipo de incluso poderes de una época y cierto tipo de legitimaciones que marcan algunas zonas que, bueno, permiten trazar árboles, como ustedes saben, el campo de la genealogía, pero no tanto ir a las semillas, sino pensar de qué manera esos árboles empiezan a tener algún tipo de follaje y configuración que podemos reconocer. Yo voy a trabajar sobre una serie de casos, de las que no voy a extenderme mostrándolos, porque por otra parte, apelando a esta revolución que comentábamos, está ya tan a mano de todos nosotros, esto está todo disponible en lugares tan cercanos y tan enigmáticos por otra parte como YouTube o Vimeo. Por lo tanto, a pesar de que algunas de estas referencias pueden parecer un tanto esotéricas en términos cinematográficos, pertenecen al cine experimental, a veces, o a piezas que habían sido bastante relegadas en la historia del cine, están disponibles a 2 clics de distancia, en YouTube, en Vimeo o en Dailymotion o algunos lugares parecidos. Por lo tanto, estas referencias todas son perfectamente, diríamos, prolongables en la experiencia de cada uno de ustedes si tienen una conexión a Internet. La cita que ven ustedes arriba pertenece no a un historiador, sino a un filósofo de la historia, el Corruña, contemporáneo, muy importante, que ha trabajado intensamente la noción de presencia. Ha intentado en las últimas 2 décadas, Ruña, no superar, pero sí complementar cierta aproximación al conocimiento histórico que se dio de la mano de lo que se conoce en estudios históricos como representacionalismo. Esto es, pensar en su trato con la historia y las imágenes de la historia y los relatos de la historia en términos de representaciones. La idea de presencia que ustedes van a ver, que están viendo evocada, en esta placa, tiene que ver con formas de irrupción de lo histórico en términos un tanto más, si se quiere, oscuros, ¿no?, como presencias en un sentido de encuentro a veces inesperado y conectado con lo traumático, a veces del orden de lo que se llama en otro tipo de ejes teóricos lo real, que irrumpen en el presente de maneras que desbordan a la captura por parte de la representación. El cine, vamos a ver nosotros con algunos de estos casos que vamos a trabajar, es algo extremadamente, diríamos, insistente en hacer manifiestas estas presencias, a veces evocando a una figura que sin ningún tipo de exageración podemos llamar lo espectral, o los fantasmas, como prefiere decir la historiadora francesa Sylvie Dindeperc, que es una de las historiadoras que en este sentido está más cercana a algunas de estas reflexiones. Por otra parte, la cita de abajo pertenece a una investigadora contemporánea del cine y los que podemos llamar los nuevos medios ligados a la revolución digital, Vivian Sobchak, que
justamente inspirada en los trabajos de Ruña, está pensando en las transformaciones del cine contemporáneo y que justamente está en ese sentido, en esta cita, viendo de qué manera uno puede acceder a partir de este tipo de contactos con estas presencias que vamos aquí a invocar de alguna manera, zonas de irrupción del pasado en el presente a través de lo cinematográfico y al mismo tiempo zonas de atención a lo cinematográfico que por lo general cuando pensamos en algunos modelos de lo cinematográfico consolidados, legitimados, centrales, se nos escapan. Vamos a ver qué cosas posiblemente estén escapándose y que aquí trayéndolas por momentos ustedes van a ver que parece un desfile de cosas extrañas lo que voy a mostrar aquí, como si uno abriera una cierta caja de elementos y artefactos estrafalarios uno puede encontrar, nos convocan a pensar el cine como una historia de 120 años o más atravesada por crisis permanente. Rick Altman, que no es tampoco historiador profesional, pero que sí es un gran investigador sobre cine, intenta pensar la historia del cine como algo que está atravesado permanentemente por remolinos y por flujos, más que como estanques, como si uno dijera, aquí está el cine primitivo, con la vieja denominación del cine primitivo, aquí está el cine clásico, aquí está el cine moderno, y hoy ya hace 40 años que estamos en el cine contemporáneo. Una gran, digamos, extensión para pensar eso contemporáneo. Tal vez tendríamos que ir pensando de qué manera lidiamos con lo que ocurre desde los 70 hasta acá para decir, bueno, ¿qué hay en esto que seguimos llamando cine contemporáneo que comienza aproximadamente luego de ciertos reflujos de los cines de la modernidad? Él plantea, Altman, que la historia del cine está atravesada por cierto tipo de elementos motores que son identidades múltiples en el sentido de que lo cinematográfico nace de cierto tipo de pugna, de reconocimientos que participan de un combate, incluso por la nominación. Es una cosa muy interesante los comienzos del cine, la lucha por saber cómo se llamaba a esas extrañas experiencias que uno veía cada vez que se proyectaba imagen. Después, por ejemplo, terminamos diciéndole películas. Yo recuerdo algunos viejos de mi familia que decían cintas. El cine era el biógrafo. En inglés el film quedó más legitimado culturalmente, movie quedó como el equivalente de nuestras pelis, ¿no? Pero bueno, cuando aparece el cine sonoro, ¿cómo llamar a eso que se terminó llamando películas sonoras? Hay como conflictos permanentemente. Por otro lado, la forma en que se instala esa irrupción en otras prácticas de la imagen, otras prácticas del espectáculo, otras culturas del conocimiento a partir de la imagen y ciertas zonas de acuerdo negociado que permiten de pronto establecer lo que se llama en términos de teoría de los medios definiciones mediáticas. Cuando yo recuerdo que era estudiante de comunicación y de cine, aquí estaba el cine, aquí estaba la tele, había una zona complicada que era el espacio del video, la imagen electrónica de aquel momento que estaba como encabalgada en los dos mundos y a veces como funcionando como un gozne, una bisagra. Aquí estaba la radio, la industria discográfica, la prensa escrita y el sistema de la comunicación de masas. Ahora, ¿qué ocurre? En los años siguientes esto empezó a ser afectado por procesos de contaminación entre medios, de difuminación de fronteras, de transformaciones de identidades y que de pronto hoy en día seguimos hablando de cine, pero bueno, sabemos que el fílmico está hoy en día siendo preservado intensamente en los lugares donde se avisa, incluso como en este festival, aquí estamos manteniendo la antorcha del fílmico. Mientras que el festival donde yo vengo estos días, del Doc Buenos Aires, el Festival de Documentales en Buenos Aires, no había nada en fílmico. Y había cartuchos, y había archivos y cosas por el estilo, pues ya ninguna lata había en las 80 películas, 70 de ese festival. Una escena primaria voy a convocar aquí, que es la del cinematógrafo de Lumière. Por supuesto, no la escena de 28 de diciembre de 1895, sino una ubicada el 12 de junio de 1895, menos recordada, aunque nada inadvertida. Pero voy a tratar de destacar lo que pasa en esa escena. Lo que ven en la parte de la izquierda, sí, su izquierda también, es un pequeño corto Lumière que está formando parte luego de la primera función comercial, que se llama El desembarco de los congresistas a un congreso de fotógrafos. Los habían sacado a pasear esa tarde, colegas de los Lumière, que en ese momento están extendiendo un barco de paseo y todos ellos están portando, con muchos de ellos, sus cámaras. Ese 12 de junio, Louis Lumière también es capturado por una cámara de foto, en la única foto que tenemos de Louis Lumière en operación.
es este señor que ustedes ven aquí, tomando una imagen con su cámara de cine. Al lado otro señor fotógrafo que está tomando. Lo que estamos viendo aquí que hace Louis Lumière es tomar una conversación entre dos eminencias de la época, el científico Jules Janssen, que era el presidente honorífico del Congreso, y el Monsieur Lagrange, que era el alcalde de la ciudad y era un político muy respetado. Mantuvieron una charla y se filmó una película aquí en esta cámara. Se llamó Conversación entre Monsieur Janssen y Monsieur Lagrange. Vuelvo al anterior. Este es un fotograma, una captura de ese marco de los congresistas, cuya extensión es 1 minuto, un poco menos, y muestra a los congresistas desembarcando. Este señor que está aquí, si ven la película que está disponible, les decía, en internet, sale, y a diferencia de los demás que salen y todos reconocen qué aparato está manejando Louis Lumière, porque en la noche iban a verlo en una función especial para ellos, este fotógrafo, ¿qué hace? Levanta su cámara, que tiene trípode, pero que es una cámara portátil de la época, digamos así, la había llevado al paseo, y amenaza con tomarle una foto a Louis Lumière, que está fuera de campo. La foto mira el cine mira la foto. Y por otra parte, acá tengo un breve análisis de algunas cuestiones ligadas a estos materiales. En esa confrontación entre foto y cine hay una indefinición mediática en juego, hay una idea de que el cine es una forma de foto animada y que la foto es algo que ya está explorando, como ustedes saben, por esos años intensamente, cómo fijar en el tiempo fase de movimiento, porque eran experiencias muy conocidas para la época por mucha gente, y que mantienen como permanentemente esa especie de dimensión intersticial de reconocimiento mutuo. Al mismo tiempo, lo que hace con Lagrange y con Janssen, Louis Lumière, es bastante más curioso, y lo que hacen ellos mismos, porque ese diálogo que toman a la tarde, se revela a la tarde y se pasa a la noche. ¿Qué hacen a la noche Monsieur Lagrange y Monsieur Janssen? Se ponen detrás de la pantalla y vuelven a hablar, diciendo lo mismo que decían a la tarde. Y pasan la película con voces en vivo de sus participantes, un lujo, ¿no? De los actores de la película a la noche hablando, diciendo lo que recordaban que era lo mismo, supongo que sin mucha sincronización de labios, pero interesante porque los que asistieron a esa sesión vieron al cine como un elemento que estaba a caballo entre la representación y la actuación en vivo, entre la imagen y la palabra hablada, entre un evento registrado y algo que es restituido en el momento de la proyección, y al mismo tiempo ante un auditorio de fotógrafos. Me interesa realmente tener en cuenta que esta escena, que podemos considerar como una escena primaria del cine, es el equivalente, en términos de esta intermedialidad, de esta idea compleja de dónde surge el cine, tan interesante a veces como la célebre, por todas conocidas, sesión del 28 de diciembre de 1895, donde vemos a los asistentes, los 30 y tantos asistentes a la primera función Lumière, fascinados por las películas que ven surgir en la pantalla. Con un pequeño detalle, recordemos que esa primera función es iniciada, como las primeras funciones habitualmente, con una imagen inmóvil, y se anima la imagen luego de comenzar la proyección. La idea que tiene dos fases ese encuentro. Primero es otra vez transparencias. Ya estaban cansados. Llevaban siglos de linterna mágica, unas cuantas décadas de imágenes fotográficas proyectadas porque las transparencias se habían subido fuerte a la linterna mágica, y de pronto la foto se anima. Primero foto y esa foto cobra vida animada. Otro extraño artefacto, también a veces lateralizado cuando uno piensa en los orígenes del cine. Acá estamos viendo encrucijadas del cine en sus comienzos, el famoso mutoscope. El mutoscope es un invento, ustedes fíjense, en la época anterior al cine Lumière, y al mismo tiempo tiene que ver con el intento de jugar con esa idea de la detención, algo relacionado con el planteaba Udo en la intervención anterior, la detención y el marchar de la imagen. ¿Cuál es la característica que hizo que el mutoscope fuera extremadamente exitoso? Es un aparato manipulado por el espectador, a diferencia del kinetoscopio Edison, que tiene un motor eléctrico, a diferencia del cine Lumière, que tiene una manivela por el operador Lumière, que está ligada al andar de esa manivela. El mutoscope tiene una manivela que la va regulando el observador. Por lo tanto, este mutoscope, cuya patente inicial tuvo una larga vida, fíjense, tiene una vida que, si vieron la placa anterior, dura hasta los años 40 como invento explotado. Tiene un invento, una patente inicial muy combatida por Edison, pero lo interesante es que se convierte en un elemento, un plus,
en términos de atracción, como trato con esa imagen en movimiento, el hecho de que el espectador no solo pudiera frenar la imagen, hacerla marchar más despacito, o eventualmente, si no llegaba al final, retroceder. Fíjense, estamos hablando de una cultura que nace en el siglo XIX, de un espectador manipulando imágenes, convirtiendo la foto en imagen en movimiento y de imagen en movimiento en foto, ligado a un deseo que lo hizo resurgir en contextos más extraños. Fíjense que tiene una primera vida que la corta Edison en su mejor estilo, digamos, con lucha de patentes y apretes extremadamente a veces virulentos, pero en 1920 ya había el emporio Edison terminado en ese sentido. La patente sigue y se le vende a un personaje muy curioso, muy divertido, llamado Bill Rapkin, conocido algo así como por el magnate de los peniques, porque lo explota hasta los años 40 y los convierte en artefactos de feria que podemos ver aquí. Aquí tenemos una serie de artefactos de Mutoscope. Es una vida que quedó confinada a los parques de diversiones. Este es el original de los años que rodean al cambio de siglo, la misma configuración del artefacto, ¿no? En hierro forjado, ya uno lo ve armado con un espíritu de la Belle Époque. Esto es de los años que llegan a los 20, y este es un modelo que era el más avanzado y el más caro de la época, del año 56. Hay un señor aquí, no nos preguntemos qué está viendo ese señor, pero es muy posible que estuviera viendo películas eróticas. Esto es lo que vemos aquí, la película True, que era la revista True, una película para hombres de la época, así medio pecaminosa. Dice, ¿es verdad lo que se dice de los Mutoscope? ¿Ah? Ni se imaginan lo que es la nota de adentro. Son todas pin-ups, chicas más o menos vestidas, en situaciones más o menos embarazosas, cuyas películas se veían acá. No era lo único, también esto tuvo público infantil, tuvo público femenino, tuvo público, como dicen los expertos de marketing, segmentado durante largas décadas. Un artefacto durante largo tiempo, no olvidado, pero sí confinado a ser como un elemento menor en la cultura que centralizó el modelo de cine Lumière. Ahora, si uno piensa en cine Lumière vino enmarcado, y es realmente fascinante ver la multiplicidad de todo esto, en por lo menos, según nos dice un cronista de New York Times en 1898, de 50 inventos que competían con esta empresa de darle movimiento a las imágenes. Algunos herederos de los juguetes ópticos, otros competidores directos del cine Lumière, del kinetoscopio Edison y de lo que habían inventado en Francia, en Alemania o en otros lugares, otros en Inglaterra, otros inventores, artefactos más o menos exitosos, más o menos, diríamos, evanescentes, duraban pocas temporadas, pero eran como 50, y otras que llaman la cultura de los juguetes ópticos del siglo XIX, que eran estos artefactos que uno podía manipular. Bueno, el Mutoscope es interesante por ese sentido. Fíjense que mucho antes de la cultura del videocassette hogareño, que nos permitió, en términos, diríamos, coloquiales, ojear una película, esto estaba trabajando con esos espectadores de esa época entre la foto y el cine. Incluso la tecnología era, ustedes vean que es una tecnología extremadamente rústica. Es una rosca con cartones. Fotos en cartón y una pestaña va haciendo pasar el cartón. El giro entero es una pequeña peliculita. Era tan rústica como efectiva y duradera. Han durado décadas y hoy en día restaurados se pueden ver algunos todavía en funcionamiento. Entonces, esto parece muy distante, ¿no? Pero de alguna manera vamos a otra cosa igual distante y curiosa. El cronofón. El cronofón de Léon Gaumont fue un invento ligado a desarrollos de la Feria Mundial de 1900 en París, y es un intento de los tantos. Hay una multitud de inventos que hicieron del cine mudo un cine extremadamente estruendoso. El cine mudo siempre fue extremadamente ruidoso, no solamente por los músicos en el cine y los animadores que pueden comentar las películas en los primeros 10 años del mudo, sino por artefactos que intentaron sincronizar durante esas 2 décadas, digamos, del comienzo del cine hasta la mitad de los 20, imagen y sonido. Acá tienen en la parte derecha de la pantalla el aparato, tienen un afiche, y lo que ven aquí, a ver si el cursor me deja mostrarlo, ven ahí una esfera. Eso es un manómetro, porque esto funcionaba a presión de aire. Es una cosa impresionante. Y aparte de esto, los futuristas también hicieron cosas parecidas, no con presión de aire, sino con elementos acústicos. Eran en el aparato de producción de estruendo descomunal. El aparato
podía llenar de sonido una sala con 4.000 personas. Lo que implica, a diferencia del Mutoscope, que implica un espectador privado, solitario, dedicado a cierto tipo de contacto uno a uno con un film casi a escala, diríamos, íntima, un contacto, tal vez el más intenso a comienzos del siglo XX, del cine con grandes poblaciones de espectadores juntas para ver todas una pantalla y con sonido que les abarca a todo ese auditorio en una sola perspectiva común. Es muy interesante ver que las películas filmadas con este tipo de tecnologías, siempre complicadas para sincronizar, porque les hace falta alguien que opere como un DJ, ordenando las bandejas de sonido y sincronizando con el proyector. O sea que hay que operarlo a mano y con buen tacto para que eso encaje. Sirven para trabajar con pequeños cortos, donde se puede ver, por ejemplo, una popularización de la ópera o cierto tipo de cohesiones sociales ligadas a las canciones patrias. Entre los años 1902 y 1910, aparatos como este, fueron varios, tal vez fue más popular, fueron ligados a estas películas llamadas fonoescenas. En Latinoamérica se vieron mucho, se vieron en Argentina, se vieron en Uruguay, se vieron en México. No hice un rastreo de todos los países, pero fue muy popularizado en lugares muy distantes a París, y que tenía que ver con un intento. A veces hoy en día algunos, diríamos, historiadores del video musical lo consideran como muy temprano, diríamos, artefacto que prometía una experiencia de balance entre música e imagen muy semejante a lo que en los años 80 empezamos a llamar nosotros en Latinoamérica videoclip o video musical. Pero tal vez se está haciendo algo así como una especie de conexiones un tanto audaces. Sí, lo que es interesante pensar que son modelos de contacto con la imagen en movimiento, contacto con la imagen en sonido, contacto con la situación espectatorial y lo que está pasando ahí, no solo en la pantalla, sino pasando en el lugar donde pongo contacto con este material audiovisual, mucho más múltiples de lo que a veces uno suele pensar cuando tiene un modelo regulado por lo que ocurrió después. Fíjense que son situaciones muy, pero muy múltiples y divergentes lo que están viendo aquí. Y ahora vamos a lo actual. Esto cómo resuena en cosas, hemos pegado un salto, vamos al siglo XXI, en cosas que vivimos hoy en día en la investigación cinematográfica. Esto que vamos a ver aquí son casos de realizadores contemporáneos, que de cierto modo, a pesar de que no son historiadores profesionales, su producción como cineastas y como investigadores, y a veces como docentes, como es el caso de Gregorio Rocha en México, rearman, reconfiguran las conexiones entre cine e historia. ¿Qué ha hecho Gregorio Rocha? Ustedes lo pueden ver, les comentaba, disponible en línea en este momento. Es más, sus más recientes producciones se está pensando directamente liberarlas por internet para que lleguen a los espectadores que les interesan. Está trabajando sobre una producción conectada con los muros actualmente vigentes en varios lugares del mundo, especialmente ominosos. En Los rollos perdidos de Pancho Villa, ya tiene un poco más de 10 años la película, es un mediometraje, investiga una película que hizo Pancho Villa en 1914 filmando con una compañía americana, la Mutual, donde él la protagonizaba junto a un muy joven Raoul Walsh, después de gran director de cine norteamericano, pero en aquel momento era asistente de Griffith, y que iba a ser de Pancho Villa joven. La película se filmó, la película se estrenó, la película se perdió. La dirigió un director llamado Christy Caban. Durante el proyecto se pensaba ir a dirigir Griffith, pero Griffith estaba muy metido y razonable en el nacimiento de una nación y dejó la dirección a Christy Caban. El proyecto de Los rollos perdidos de Pancho Villa para Gregorio Rocha, que es profesor de hoy en día del Centro de Capacitación Cinematográfica en México, y esto lo hizo con la Universidad de Guadalajara en México, con un proyecto de investigación, era encontrar los rollos perdidos de la película de Pancho Villa, que puede ser que estén. Es más, piensa Rocha que puede ser que estén en Rusia, que puede ser que estén en China, porque Pancho Villa fue una figura extremadamente globalizada a lo largo de décadas. Esta película circuló en su momento mucho, pero bueno, hoy en día es una especie de santo grial para Rocha. Ahora, curiosamente, a pesar de que esta película, Los rollos perdidos de Pancho Villa, es del encuentro infructuoso con la vida del general Villa, que es la película esta de 1914, no encontró la película, encontró otras cosas. Ese film, Los rollos perdidos de Pancho Villa, es la aventura casi detectivesca de Rocha intentando buscar los rollos perdidos de la película, pero encontrando otras cosas. Es una película que ha impactado mucho, incluso a la comunidad de historiadores, y en cierto sentido a veces se lo presenta
todavía hoy, 10 años más tarde, como historiador, y Rocha dice, no soy historiador, él prefiere llamarse investigador, e investigador como resuena a veces en el mundo del cine, con cierto tipo de connotaciones detectivescas. Algo de lo que encontró, a diferencia de la película, en Los Rollos Perdidos empieza a aparecer en la última parte esa historia, es una curiosísima experiencia vivida por la familia Padilla en Texas, que armó una película con fragmentos de distintas películas sobre Pancho Villa y que la llamó La Venganza de Pancho Villa. De ahí sale el segundo proyecto. La Venganza de Pancho Villa, filmada, o por decir así, armada por la familia Padilla, que eran exhibidores de cine, circuló durante largos años en Texas y se convirtió en una película que explotaron durante mucho tiempo, armada con lo que llamaríamos justamente fan footage, metraje encontrado, y que en la herencia de la familia terminó siendo una película que intentaron sonorizar incluso en la década del 60. Y es lo que se narra en Acme and Company. Acme es una compañía dedicada a la renta de proyectores y de artefactos cinematográficos en Estados Unidos, y Acme and Company no tiene ninguna referencia al Correcaminos ni al Coyote ni nada por el estilo que estarán pensando todos en este momento. Es una compañía conectada con los artefactos que ellos usaban para pasar las películas. Bueno, la segunda película es la saga de la familia Padilla, que de exhibidores se convirtieron en extrañísimos realizadores y articulados de un modelo cinematográfico que marca hasta cierto punto algo de lo extraño y efectivo que puede ser también el cine, mucho más allá de lo que son las prácticas predominantes. Un cine de exhibidor que se convierte en cine de un montajista, que son los mismos exhibidores, que explotan eso con, abajo no sé si se vea, que dice historia de cine viajero, porque forma parte de la explotación de este largo trayecto del film, La Venganza de Pancho Villa, cierta idea de nomadismo, de montar exhibiciones de la película de manera itinerante, y claro, una explotación cuasi artesanal, que realmente lo hace fascinante porque es una zona de lo cinematográfico que, claro, pertenece a lo marginal, a lo completamente lateral, a lo que uno puede considerar está sancionado como el cine por el espectador convencional, y que sin embargo encontró sus espectadores de una manera extremadamente exitosa a lo largo de varias décadas. Los convoco a que puedan ver estas dos aventuras detectivescas de Gregorio Rocha, que son realmente dos películas, por otra parte, fascinantes. Al mismo tiempo muestran en las claras esa pasión de la búsqueda del archivo y cómo se puede hasta sacar de la frustración la enseñanza para encontrar lo que no se buscaba pero que se puede percibir, al mismo tiempo por estar todo el tiempo trabajando en una especie de iniciativa exploratoria. Esto es algo así como un resumen de lo que estaban planteando en relación a la extraviada hasta hoy vida del general Villa. Y claro, no es disciplinar. Lo que hace Rocha no es algo que uno pueda decir está legitimado por una metodología científica consolidada o por cierto tipo de aparatos que lo puedan llegar a proponer como un modelo, pero sí es una experiencia extremadamente movilizadora, porque al mismo tiempo lo que produce es estos dos extraños artefactos que son Los Rollos Perdidos de Pancho Villa y la Acme and Company, realización cinematográfica encabalgada entre el documentario y con elementos ficcionalizados muy curiosos, que de alguna forma u otra convocan a que uno haga su propia película viendo las dos producciones, y son al mismo tiempo de obras realizativas piezas de conocimiento. O sea, se someten a un debate y un escrutinio que pertenece a la búsqueda de un conocimiento sobre no solamente lo ocurrido con este film, sino la relación entre cine e historia. Ya el mismo proyecto, no voy a extenderme mucho aquí, pero es un proyecto fascinante que intentó hacer el general Villa en 1914, involucraba una serie de reenvíos permanentes entre historia, ficción, documento, registro y cierto tipo de contacto desviante con los hechos para que eso se convirtiera en cine. Por ejemplo, Villa retrasando los fusilamientos a la madrugada para tener más luz para que puedan ser filmados, por ejemplo, ¿no? O comprometiéndose por contrato con la Mutual Company a no atacar de noche porque no había luz para filmar. Igual las batallas no dieron, por lo tanto las batallas de la película fueron batallas escenificadas. Y escenificadas, por otra parte, con actores ya en Estados Unidos con uniforme de la intervención en Filipinas.
Bien interesante todo eso. Bueno, no es sencilla, ustedes saben, la relación entre cine e historia, y este tipo de reenvíos todo el tiempo nos llevan a interrogarnos por estos matices y sistemas curiosos de espesamientos de zonas que a veces uno piensa en términos un tanto más binarios. Esto es algo que no pensaba hasta hace unas semanas de incorporar a la conferencia, no estaba planificado. Norbert Pfaffenbichler es un realizador austríaco que tuve la fortuna de conocer recientemente y hemos trabajado juntos la semana pasada en el marco de un festival en Buenos Aires. Él es vienés, no vienés de origen, pero estudió en Viena, empezó haciendo cine abstracto en la década del 90, no ha sido alguien que estudió cine sino diseño en la Universidad de Artes Aplicadas de Viena, y viene en los últimos años haciendo un trabajo impresionante llamado, es una serie, Notas sobre Cine. Va de la 1, ha llegado ahora hasta la 9, algunos son cortos, otros son largos. Esto es una pieza llamada Conferencia. Vamos a ver 2 o 3 minutos de Conference para que veamos hasta qué punto es una experiencia un tanto perturbadora y curiosa. Dura 9 minutos, pero no hace falta que veamos todo. Vamos a ver un par de minutos.
¿Cómo surge esto? ¿De qué manera uno puede, más allá del impacto que produce, que es bastante complejo porque tiene que ver con sensaciones encontradas, por momentos tiene algunos efectos de una comicidad bastante perversa, por momentos parece algo realmente, y lo es, terrorífico, surge de algo conectado con un proyecto anterior de este realizador que estaba haciendo sobre Chaplin y se encuentra obviamente con el gran dictador. Y analizando, porque tiene algunos trabajos varios hechos sobre la filmografía de Chaplin, de la que es una especie de fanático y obsesivo, Pfaffenbichler lo que empezó a buscar y lo que comprobó es que, esto no lo sabía, realmente para mí también fue un descubrimiento cuando lo comentaba, Hitler es el personaje histórico más representado en la historia del cine. Hay 500 aproximadamente personificaciones de Hitler dando vueltas por el mundo. Acá se trabajan 65. En ninguno de los planos está el Hitler personaje histórico, son todos actores y vieron la plasticidad, prácticamente cualquiera puede dar Hitler, con 3 o 4 elementos que se convierten a ese rostro en un ícono de lo hitleriano. Y lo que es interesante es que al mismo tiempo interroga nuestra relación con la imagen histórica de Hitler, y esta frase que tanto le gustaba citar a Chris Marker de que muchas veces el peso del pasado sobre nosotros está dado por las imágenes de ese pasado, que era una cita que tomaba George Steiner, y que hoy en día haga que esto siga siendo, en el tiempo que llevamos de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, una personificación problemática de un mal a veces considerado como absoluto, con M mayúscula, y por otra parte una manifestación extrema de dónde puede llegar lo humano sometido a este plan de destrucción y autodestrucción que encarnó.
su presencia. Ahora, fíjense que todo el tiempo el film está trabajando en dos registros que son interesantes porque de alguna manera parece que entraran en concurso. Por un lado, se nota que es una pieza de cine experimental, que es una categoría en la que esto encajaría tal vez sin mayores dificultades, sería cine experimental, desafiando ciertas coordenadas de lo que es un film convencional. Pero por otro lado, Conferencia ya convoca a esta especie de coloquio entre personajes, ¿no?, o entre actores que encarnan a Hitler en una confrontación al más puro estilo del cine clásico, de lo que llamamos plano contra plano, participando de un diálogo absolutamente psicótico, pero de que está justamente desprovisto, o que está desprovisto, perdón, de las palabras, y que da la voz manifestada en términos, digamos, prelingüísticos, incluso a veces hasta cuasi extrahumanos, ¿eh?, por fuera de lo humano, desbordando lo que sería cierta procedencia humana, ¿no? Se convierte en trueno, cosas por el estilo. Y al mismo tiempo la representación, ya que de pronto lo que encontramos aquí es algo que todo el tiempo está jugando con un desbordamiento de la capacidad de esto que cierre en términos representacionales, porque está explorando la materia misma propia del cine, la está interrogando desde el trabajo con lo fílmico, pero al mismo tiempo es una pieza rotundamente impactada por la manipulación digital. De hecho, lo digital es lo que permitió que todas estas películas estuvieran al alcance de Pfaffenbichler para hacerlo, con no demasiado esfuerzo de rastreo, a pesar de que estando en Viena está en un lugar privilegiado, pero hace 20 años este film no se podría haber realizado porque los fragmentos fílmicos, que especialmente la parte que tiene que ver con Europa Oriental, hay muchos actores aquí de Europa Oriental que lo personifican y que, más allá de los que uno puede reconocer así de una manera más llamativa, participan a veces de las representaciones más inquietantes porque son las que más se parecen a un doble, ¿no?, de Hitler, jugando con esta frontera que comentábamos con los límites de representación. Y la otra experiencia con la que me interesaría que pudiéramos terminar tiene que ver con una profesora y realizadora estadounidense de la Universidad de Chicago, Deborah Stratman, que viene haciendo hace ya un buen tiempo trabajos en video experimental, y que es una muy interesante apropiación y reformulación de una pieza clave de lo que llamaríamos el documental británico del periodo clásico de la escuela griersoniana, que se llamaba The Silent Village. Esto es montado a partir de la experiencia de Silent Village. Al mismo tiempo reafirma la extrañeza de aquella experiencia para quien crea tener una cierta imagen más o menos, diríamos, acotada de qué fue la experiencia del documental británico del periodo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue el origen de esta película de Deborah Stratman? Fue una experiencia de Humphrey Jennings, un importantísimo miembro del documentalismo clásico británico, hecho durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hizo Jennings? Y fue algo muy problemático para su época, porque un fin de propaganda, bancado incluso por la unidad de la corona para la propaganda en la Segunda Guerra Mundial, que puso en escena una masacre que había ocurrido en un pueblito checo, que es Lidice, que fue aniquilado absolutamente, incluso el terreno al final fue apisonado para que no quedara ningún rastro, como represalia al asesinato de un líder nazi en la ocupación checa. Fue Humphrey Jennings a Cungid. Cungid es muy difícil pronunciar en galés, ¿no? Sería algo así como Cungid, que habría que decir. Pero bueno. En Cungid los mineros galeses conocían la masacre de Lidice, había pasado poco tiempo, meses, estaba fresca por los periódicos, e interpretaron ellos en Cungid qué había pasado en Lidice. Lo interpretaron como con una vocación internacionalista al mismo tiempo. Eran, además de checos y galeses, eran todos mineros. Había una solidaridad incluso hasta gremial en juego. Y la película, más allá de estar auspiciada y financiada por la Foreign Office, está también hecho con colaboración del Ministerio de la Resistencia de Checoslovaquia. Y actúa en la película, es un docudrama muy intenso, que ustedes lo pueden ver también en internet. Se llama justamente The Silent Village, la ciudad o la ciudad silenciosa, o el pueblo silencioso. Lo remonta Deborah Stratman
y lo convierte en un ensayo sobre el control a partir justamente de la separación de imagen y sonido. ¿Qué cuenta La ciudad silenciosa, el pueblo silencioso? La invasión de los nazis, cómo van cercando el pueblo, cómo van instruyendo a toda la población, separando mujeres, niños, varones adultos, a unos van a fusilar, otros van a deportar, otros van a mandar prisioneros a Praga, y todo a partir de la emisión de mensajes por altoparlantes, y al mismo tiempo tomando uso de la radio. Por lo tanto, la palabra es un elemento de control, de regulación y hasta de cierto tipo de colaboración íntima de las armas que van a matar a toda la población. No queda ni a ni vivo en Lidice al final del relato. Y si termina en Silent Village con un epílogo que habla de lo que está ocurriendo en Gales como solidaridad, porque están en plena guerra todavía. Y lo que uno encuentra aquí, si ve la producción de Stradman, es un ensayo que separa imagen, sonido, remonta cada relación entre imagen y sonido que planteó Jennings y la convierte en la posibilidad que ustedes podrán confrontar si ponen en Google de Village Silence, hasta qué punto se convierte en una reflexión sobre los materiales del cine usados, como bien lo usó en su momento el nazismo, como también lo usó de la radio, como elementos de control, opresión y dominio y exterminio. Es algo que usa la historia, usa de alguna manera la creación cinematográfica a caballo entre la ficción y el documental para conseguir algo que, si bien tiene formato audiovisual, pertenece sin ninguna duda a un género que se puede considerar como propio del ensayo en un sentido justamente intermediático. Y para terminar, preguntas. O sea, no cierro nada aquí, sino que en todo caso lo dejo picando porque esto parte de un esfuerzo, les decía, exploratorio. De hecho, es el inicio en este año para mí de un proyecto que lleva 4 años anteriores en un ciclo de investigación que cerró el año pasado, y ahora estoy comenzando con mi equipo de investigación en la Universidad de La Plata un proyecto de 2014-2017 que se llama justamente Heterotopías del cine. Esta idea de pensar en otros lugares, lugares alternos de la creación cinematográfica y también de la generación y la prolongación de una cultura cinematográfica por otros lugares y por otros espacios y tiempos, tiene que ver con también una revisión íntegra de la historia del cine, de la historia que acompañó al cine a lo largo de un siglo y un cuarto de trayectoria, y ver de qué manera hoy en día no solamente nos hacemos cargo de ese legado, sino que también podemos ver qué hacemos con esto. ¿Qué hacemos con esto que nos acompaña desde el siglo XIX hasta ahora? La idea es no pensar que está terminado, porque sería realmente ridículo, un proyecto de abordar la problemática cinematográfica en términos de representaciones, pero sí poder complementarlo con cuestiones que desbordan esta política de pensar en el relato, la representación y, como planteaba Udo, por ejemplo, en la imagen, para pensar cierta forma de experiencia y de hasta reconfiguración de nosotros como espectadores frente a estas experiencias border o límite frente a la imagen y el sonido. Y al mismo tiempo pensar que buena parte de lo más importante de la historia del siglo XX y lo que tenemos del XXI tenemos que revisarla intensamente, no por una, diríamos, vocación iconoclasta, de decir vamos a buscar un canon alternativo, sino porque es muy posible que en lo que estamos encontrando hoy en día, que es muchísimo más de lo que pensábamos, por suerte, a pesar de lo que se decía en las convenciones de archivos fílmicos en la década del 80, el cine espera mucho más que el digital. El cine puede esperar décadas, si bien se degrada y todo, tiene tiempos más lentos que a veces la evaporación que uno encuentra en los archivos digitales. Pero es interesante empezar a ver cómo confrontar esta dinámica de lo que es la norma o lo que es lo central para algunos relatos que funcionan casi como cierto tipo de organizadores, y lo que es lo accesorio o lo lateral o lo que uno podría considerar lo conectado con lo marginal, ¿no? Y atender justamente estas cuestiones minoritarias. Esta mañana Chacho comentaba que hay ciertas dimensiones del cine que son realmente minoritarias y que no es de ninguna manera una condición que implique necesariamente debilidad, sino que implica la posibilidad de que con eso se puedan hacer cosas, y al mismo tiempo siempre ha sido la vocación del cine ampliar el círculo
Y este tipo de experiencias, de alguna forma u otra, convocan a pensar cómo ampliar el círculo. Parte de lo que estamos haciendo en encuentros como este tiene que ver con este intento de generar formas de, no solo de existencia, sino también de proyección, en el sentido no solamente de proyección de imágenes, sino de proyección en el tiempo, para el cine que viene. Y al mismo tiempo rearmar nuestra conexión con el pasado, ese que nos domina tantas veces, como proponíamos, de acuerdo a esta cita de George Steiner retomada por Marker, mediante las imágenes del pasado. Cómo desujetarnos de ese peso de las imágenes del pasado para poder pensarlas, y pensar por otra parte cuáles son, pequeña tarea nomás, las imágenes de nuestro tiempo. ¿Cuáles son las imágenes de nuestro tiempo? Bueno, es una cosa que estamos cada día más inquietos por empezar a indagar. Algo nos indicaría que el cine que nos acompaña hoy en día es un cine que está produciendo imágenes de nuestro tiempo casi con la característica de un jeroglífico, ¿no? Mucho más interrogando nuestra mirada que mostrando lisa y llanamente, o exponiendo de una manera absolutamente, digamos, pensando en la lógica de todo visibilidad. No es casual que estas experiencias, a los que los convoco, puedan acceder por medio de una conexión de internet. Son experiencias que nos hacen preguntar muchas veces qué estoy viendo, y de qué manera la mirada de la escucha nos hacen seguir trabajando para poder pensar nuestro contacto con este mundo que seguimos llamando cine. Bueno, solamente eso, gracias, y bueno, pasamos al diálogo si les parece.